Bueno, habíamos quedado pendientes sobre los isómeros geométricos de un complejo cuya composición era A2, B2 y C2. Y habíamos comentado que para este tipo de complejo octaédrico existían 5 isómeros. El primero era una configuración totalmente trans, ¿ya? Si ustedes observan, todos los ligandos están en posición opuesta. La siguiente es que todos los ligandos tuvieran en un mismo lado, ¿ya? Entonces, toda la configuración sería cis, ¿ya? Y en el complejo C, ¿cierto? El otro isómero sería que tanto el bromo como el grupo amino tuvieran una posición cis y el grupo aco es la que tiene la posición trans. Entonces, en este complejo sería el cis-diamino, trans-diaco, cis-dibromo, cromo 3. En el siguiente, en el complejo D, tendríamos que el bromo y el grupo aco están en la posición cis, y es el grupo amino ahora la que está en posición trans. Entonces, en este caso sería el transdiamino, cis-diaco, cis-dibromo, cromo 3. Y finalmente, el último isómero sería el E, en la cual el grupo amino con el grupo acos está en la posición cis y es el bromo ahora en la que está en la posición trans. En ese caso sería cis-diamino, cis-diaco, trans-dibromo, cromo 3. Y en ese caso, para este tipo de complejo, con esa composición, existirían los 5 isómeros geométricos. Los isómeros ópticos son aquellos que tienen una imagen especular, pero que no son superponibles entre sí. ¿Ya? Aquí tenemos, esto hay que visualizarlo mejor supongo que ustedes lo han visto en química orgánica, y el ejemplo más clásico es de la mano, ¿cierto? Tengo la mano que se mira en el espejo, ¿bien? Y todo parece que eh, es la imagen especular, ¿cierto? Pero basta que uno eh, lo hacemos girar en 180 grados y vemos que no se superpone, ¿ya? O sea, los dedos no coinciden, el pulgar, por ejemplo, no coincide con el pulgar de la mano derecha con la mano izquierda, y menos los otros dedos. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de un isómero óptico o los enantiómeros. ¿Ya? Estos complejos que cumplan esta condición se conocen como isómeros ópticos. En este caso, en este complejo, como en la molécula orgánica, también ocurre algo similar. Aquí tenemos un complejo de cromo, B1, ¿ya? Y tienen que imaginarse que este complejo es un poco vanidoso y se mira en el espejo, que sería el complejo B2, y uno logra ver que cada grupo, cada ligando se observa, ¿cierto?, de frente al espejo. El grupo ACO, grupo amino, y los bromos que están ya en la parte posterior también se logran ver en el espejo. Sin embargo, cuando el complejo B2 lo hacemos girar en 180 grados, que queda reflejado en la figura B2', observamos que si comparamos el B2' con el B1, vamos a ver que los bromos coinciden, se superponen, están en el mismo lugar. Lo mismo sucede para el grupo ACO, que está en la parte superior, y para el grupo amino, que está en la parte inferior. Sin embargo, en los otros ligandos que están en el extremo, ¿cierto? En la derecha, vemos que el grupo amino no coincide en la ubicación, porque en el B1 está el grupo ACO. Igualmente, el grupo aquo del B2 no coincide en la ubicación con el complejo B1 donde hay un grupo amino. Es decir, estos dos ligandos no se superponen. Y en ese caso estamos en una presencia de un isómeros ópticos. Acá es el mismo ejemplo, pero para un ligando bidentado, un complejo de cobalto. También es un poco vanidoso porque se mira en el espejo y se observa, ¿cierto?, que cada ligando bidentado, ¿cierto?, tiene su imagen especular. Sin embargo, si nosotros hacemos girar
este último complejo, ¿ya? Vemos que, y queremos superponerlo al complejo inicial, vemos que no va a coincidir. Por ejemplo, este grupo que está enlazado de esa forma, no se superpone con este complejo que ya tiene otra configuración, o sea, no configuración, otra ubicación, otra posición. ¿Ya? Lo único que coincide es este grupo. Se superpone con este, pero el resto no. Dice bien, este otro grupo está enlazado de esa forma y si uno mira el otro complejo, no existe. Existe este tipo de distribución geométrica. Por lo tanto, no se superpone. ¿Ya? Y en ese caso, estamos en presencia de un isómero óptico. Para poder caracterizar un isómero óptico se utiliza un polarímetro, que es un aparato que tiene una fuente de luz que es polarizada por un filtro, ¿ya? Y esta luz, dependiendo del isómero que se encuentre, desvía la luz en un cierto grado. Puede ser a la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y uno lo puede observar. El isómero está en solución acá, en esta cápsula, donde está el portamuestra. Eh, si en la muestra tuviese en forma equitativa ambos isómeros, entonces uno no podría ver la luz, la luz polarizada no la vería rotar, o sea, no vería la desviación porque se cancela, ya que está en la presencia de los dos isómeros en forma equitativa. A eso se le llama una muestra racémica. Bueno, los isómeros ópticos, sí, yo creo que ustedes ya lo habrán eh, visto, son, desde el punto de vista biológico, son bastante interesantes porque a veces un isómero puede responder a, un, a una actividad biológica, mientras que el otro isómero no tiene el mismo efecto. ¿Ya? Este efecto se utiliza mucho en la síntesis de medicamentos, ¿cierto? ¿Ya? Bien, ahora vamos a cambiar de switch porque hemos pasado todo lo que es con respecto a isomería, ¿ya? Y ahora nos vamos a centrar en la teoría del campo cristalino. Pero previo a eso, vamos a ver, veamos este siguiente complejo de cobalto. Ahí están representados los orbitales. No es que este metal esté de fiesta, tenga globo acá, no, esos son los orbitales. Recuerden que los orbitales son la zona en la cual es posible encontrar un electrón y de ahí formar un enlace. ¿Ya? La probabilidad de encontrar un electrón y formar un enlace. ¿Ya? Eh, bien, y vemos acá que se acercan en distintos ejes unos ligandos amino, ¿ya? Para formar, ¿cierto?, el enlace de tipo covalente. El cobalto, que son metales, recordemos que los complejos de coordinación preferentemente son metales de transición, y los metales de transición se caracterizan por tener orbitales d, ¿ya? Que se distribuyen, ¿cierto?, de esta forma, ¿ya? Y, y que son cinco orbitales d, ¿cierto?, que existen, ¿cierto?, en los metales de transición. Entonces, si nosotros lo vemos del punto de vista energético, a través del modelo de orbital molecular, vemos que tenemos los orbitales atómicos para el metal y para los ligandos. Cuando se unen, recuerden que formamos, ¿cierto?, los orbitales moleculares. ¿Se acuerdan que existían las orbitales enlazantes, no enlazantes y antienlazantes? Bueno, estudiarlo de esta perspectiva es, es bastante difícil, ¿ya? Porque hay que estar preocupado, porque un complejo no es una molécula tan simple, ¿ya? Y, y hay muchos orbitales de por medio.
Entonces, a alguien se le ocurrió que solamente en el estudio energético, ¿ya? Había que considerar solamente los orbitales moleculares del, de los metales solamente, de los orbitales D, ¿ya? Y para eso entonces este modelo, ¿cierto? Se le llamó la teoría del campo cristalino, ¿ya? Si usted quiere profundizar más sobre la teoría del campo cristalino, yo le aconsejo que revise el texto guía, ¿cierto? Ahí da cuenta un poco de los fundamentos más teóricos sobre la teoría del campo cristalino. ¿Ya? Nosotros lo vamos a ver un poquito más aplicado. ¿Ya? Bien, entonces, para un complejo octaédrico, que se observa aquí en la figura, ¿ya? La distribución de los orbitales es de esta forma. Recuerde que son 5. Entonces quedan 3 en la parte inferior y 2 en la parte superior. ¿Ya? Para un complejo tetaédrico, que está acá, o sea, un complejo tetaédrico, los orbitales se ordenan en forma inversa. 3 queda en la parte superior y 2 en la parte, eh, perdón, 3 en la parte superior y 2 en la parte inferior, al contrario de un complejo octaédrico. Este delta, que usted observa acá, que dice un delta OST, da cuenta de un desdoblamiento energético propio de un complejo octaédrico. Y acá hay un delta T que alude, ¿cierto?, al desdoblamiento de un complejo tetaédrico. Recuerden que el complejo tetaédrico tenía la forma de una pirámide. ¿Bien? Por lo tanto, la otra observación que usted tiene que tomar en cuenta es que el desdoblamiento de un complejo octaédrico siempre va a ser mayor que para un complejo tetaédrico. Siempre. ¿Bien? Y eso es porque en un complejo octaédrico son 6 ligandos que están enlazándose al metal. Entonces lo que hace es una perturbación de los orbitales D, y eso hace que los orbitales D comienzan a separarse, a desdoblarse. Por eso tenemos 2 de alta energía y otros 3 de baja energía. En cambio, los complejos tetaédricos, como se ordenan en una forma piramidal, los ligandos no se acercan mucho, no perturban mucho el desdoblamiento de los orbitales del metal, y por eso el desdoblamiento es mucho más pequeño, ¿ya? En comparación a los orbitales octaédricos. Bueno, entonces cuando aquí se ilustra un poco mejor, cuando el metal está libre, aquí en estado gaseoso, ¿cierto? Los orbitales están degenerados. Degenerados desde el punto de vista químico se refiere a que todos los orbitales están en una misma energía, que es lo de esa perspectiva. Y cuando los ligandos se acercan, en este caso para un complejo octaédrico, generan cierto este desdoblamiento. O sea, los orbitales comienzan a separarse porque hay unos ligandos que se acercan más, ¿ya? Esos suben a alta energía, y hay otros ligandos, ¿cierto?, que se acercan un poco menos, entonces esos orbitales quedan eh, en un estado energético mucho más bajo. Pero en los complejos octaédricos existen dos configuraciones, ¿ya? Por ejemplo, acá está para un complejo de hexaacu de hierro 3 y acá hexaciano de ferrato 3. ¿Ya? Fíjese bien que el nivel de desdoblamiento para este complejo es más pequeño. ¿Ya? En ese caso, estamos hablando de un desdoblamiento, ¿cierto? Campo débil, así se llama, o de alto spin. Alto spin porque abundan los electrones desapareados. En cambio, en el otro, el desdoblamiento es mucho mayor y se conoce como campo fuerte o bajo spin. ¿Por qué? Porque ahora los electrones ya no se pueden distribuir en forma desapareada, sino que están ya en forma más apareada. ¿Ya? Bueno, aquí son 5 electrones, dado que la configuración electrónica para el hierro más 3 es un de 5. Por eso aparecen 5 electrones. Eso lo vamos a ver después con un ejercicio. Vamos a hacer una pausa
porque ya estoy en el límite del